En el marco, bueno, antes de eso me gustaría saber quiénes nacieron en nuestro estado de Baja California. Uno. Ah, caray. En el estado. Bueno, Sergio. ¿Tú dónde naciste, Sergio? Aquí en Tijuana. Levanta la mano. No, muy bien. Levanta la mano, dos. Muy bien. Paisanos, yo soy originario de Tijuana también, por ahí ya hace algunos años. Me voy a referir a los aviones que se construyeron aquí en Tijuana en esos años, en el marco del 97 aniversario. Estoy haciendo presentaciones a nivel estado de este hecho. Muchas gracias por la invitación, ustedes van a ser los primeros. El siguiente va a ser en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Mexicali. Precisamente el 30 de mayo se van a cumplir 97 años de que los aviones históricos salieron de Mexicali en 1928, y de ahí voy a pasar al municipio de Ensenada, a la Casa de la Cultura, con el mismo tema, para recordar los hechos que muchas de las personas no conocen, lo que pasó aquí en Tijuana en 1928. ¿Cómo se llama? Pero mira, al inicio hay sonido, no sé si puedas poner en la primera el sonido. Bueno, espero que se escuche el sonido. Yo lo inicio con la marcha de la Fuerza Aérea de México, y se hizo esa marcha en honor de Roberto Fierro Villalobos, que fue el teniente coronel histórico que voló en Baja California 12. Si no se oye el sonido, pues que no, muchas gracias. Con la fruta tengo, muchas gracias. No se va a escuchar, ¿le hace falta el sonido? Tiene que ser una lata también. Pues yo traigo mi USB que trae el sonido. Parecido espectacular. Joven señor mayor, distinguido. Hay damas aquí. Bueno, le ponemos el sonido, sí. Me gustaría mencionar que aquí en Tijuana se construyeron de la Fuerza Aérea de México, que se hizo en honor de Roberto Fierro Villalobos, y actualmente no se toca en los eventos de la Federación, pero en presidencias anteriores sí era la marcha por la exhibición, algún tipo de festejo a nivel de la. Muy bien, aquí iniciamos con Abelardo Rodríguez. En esos años Abelardo Rodríguez era el gobernador del territorio. Él, en combinación o junto con el presidente en turno Calles, decidieron construir aviones aquí en Tijuana. Priscila, por favor. Construyeron aquí en Tijuana en 1927, se constituyó la Compañía Aeronáutica de Constructora y de Transportes Sociedad Anónima. Abelardo Rodríguez, mañosamente, pero nunca apareció en todos los negocios que él tenía. Siempre tenía, él nunca apareció, como ustedes saben, ¿no? Él tenía un amigo ingeniero que se llamó José Flavio Rivera, un norteamericano, Van Corres, y Mariano Escobedo, de aquí de Tijuana, aparece como tesorero de esa empresa. Aunque, no he logrado mucha información de él por parte de la familia, pero
así pasan las cosas. Aquí tenemos una imagen de 1924 de Tijuana, que en ese entonces Zaragoza o en Tijuana. Esta imagen es del 20 de junio de 1924. Es una imagen de Tijuana. La siguiente, por favor. Aquí les puse un acercamiento de esa imagen, porque en esta área exactamente fue donde se construyeron el avión Baja California 1 y el Baja California 2. Ese fue el nombre que les puso Abelardo Rodríguez para nombrar a esos aviones. Aquí podemos ver que esta es la Revolución, esta es la México y aquí continuamos el Argüello. Entonces, si esta es la Revolución, esta es la segunda, aquí está el Hotel San Francis y esta calle pues viene siendo la Madero, ¿correcto? Si nos entendemos, ¿verdad? Entonces, aquí exactamente, en este era un hangar de semillas originalmente, pero ahí lo escogieron para construir los aviones 1 y 2. Alguien menciona, o la historia nos dice que lo construyeron en el Callejón Z, pero pues como vemos aquí, en esos años no existía el Callejón Z, ¿no? El Callejón Z viene a quedar, ahorita hay un Callejón Z por aquí más o menos, y los bomberos están ahorita ubicados más o menos aquí abajo, pero bueno, aquí vemos la calle Tercera, el famoso Socavón, que es donde están los famosos tacos del Especial. Y aquí vemos un toreo que existió ahí en la calle B y Quinta. Exactamente ese toreo existió. En la siguiente, por favor, Cristina. Aquí tenemos en el hangar en Baja California 1. Me voy a ir un poquito rápido, ¿no? Para no... Bueno, aquí tenemos el Baja California 1 que se construyó ahí en ese, digamos, taller. La siguiente, por favor. Ahí se construyó el Baja California 2. Esta imagen es del Baja California 2 ya terminado, por ahí en algún lugar de la Sánchez Tahuara. La siguiente. También tenemos que se construyó el Baja California 3, aquí donde estaban los bomberos, o el taller de mantenimiento. Este es el edificio de Bayer, o sea, esta es la B, ¿no? Donde estamos ahora se llama Constitución, y aquí tenemos cuando estaba el High en construcción. Eso fue también en 1928, pero exactamente en este taller fue donde se construyó el Baja California 3. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el Baja California 3 saliendo de ese taller, y si ustedes recuerdan, los de Tijuana, enfrente de donde estaban los bomberos estaba el Hospital Civil y Militar, si lo recuerdan, pero desgraciadamente también lo destruyeron, un lugar histórico, pero siempre nos ha pasado eso. Pero aquí probamos que el Baja California 3, ya de cabina cerrada, para 4 pasajeros, se construyó enfrente del Hospital Civil y Militar. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el Baja California 4. El Baja California 4 no hemos comprobado si se construyó en Tijuana o en Mexicali, pero definitivamente se construyó en el estado. Pero tenemos que seguir buscando dónde se construyó en Baja California 4. Esta fotografía me la regaló Pérez Tejada. ¿Qué nombre tienes ahí? José Pérez Tejada. José Pérez Tejada es este que está aquí. Él es militar. Capitán. Sí, estuvo era de las huestes de Abelardo Rodríguez aquí en Tijuana en estos entonces. Y esa fotografía me la proporcionó su hijo, que fue el presidente del municipal de Mexicali y todavía vive. Pérez Tejada. Sí, por eso, o sea, siempre se había dicho que nomás había 3 aviones, pero él al regalarme esa fotografía, pues me probó que efectivamente sí se construyó el 4, pero
no he encontrado el lugar. La siguiente, por favor, aquí vamos a entrar ya al histórico avión Baja California 2. Muy bien, aquí vamos a iniciar con el Baja California 2. Gracias. Aquí tenemos una fotografía del teniente coronel Roberto Fierro Villalobos, que fue el piloto que voló el Baja California 2 en vuelos históricos de México, Centro y Centroamérica. La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener el primer vuelo. El primer vuelo voy a tener que irme más cerca porque no alcanzo a ver bien. Adelante, adelante. El primer vuelo salió, bueno, estos aviones se probaron, voy a hacer un poquito de reseña, que estos aviones se probaron aquí en Tijuana, se construyeron en Tijuana, y de Tijuana algunos de los pilotos que trajo Abelardo Rodríguez, entre ellos trajo al teniente coronel Roberto Fierro Villalobos para hacer pruebas de sus aviones. Los 3 o 4 que se construyeron, pues inicialmente se construyeron aquí en Tijuana a nivel del mar, pero estamos hablando de 1928. La tecnología que tenemos ahora, pues, comparada a 1928, no teníamos nada. Absolutamente nada. Eran los 2 primeros fueron de cabina abierta, sin temperatura, sin radio, facilidades aeronáuticas. Fue realmente una proeza lo que se hizo con estos aviones. Lo mismo pasó con otros países, ¿no? Del desarrollo de la aviación. Para nosotros es muy importante porque, pues, a ojo de buen cubero, sin facilidades aeronáuticas, para volar de Tijuana a Mexicali, pues como quiera llegaban, ¿no? Pero el avión tenía que tener el motor, la fuerza para poder elevarse lo suficiente y entrar y llegar a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene más de 7,000 pies, entonces se necesitaba mucha potencia y haber probado los aviones para que pudieran llegar a la Ciudad de México. Una cosa es la potencia del motor a nivel del mar y otra es a esa elevación, ¿no? Entonces realmente sí fue una proeza y lo único que teníamos era telégrafo. Sí había telégrafo, pero era radiotelégrafo. No era la línea que tenemos ahora, era para México, era radiotelefonía en una frecuencia muy baja de 30 a 23.5 decibeles, muy baja, pero sí había cierta comunicación. O sea, mira, este avión salió a las 2 y 5 de la mañana de un 30 de mayo de la ciudad de Mexicali, con destino sin escalas a la Ciudad de México. Hay muchas anécdotas de ese vuelo, pero bueno, salió de Mexicali y se fue por toda la costa para no perderse. Se fue por toda la costa y aquí sobre Mazatlán ya entró a Guadalajara y a la Ciudad de México. Esta área de aquí, Roberto Fierro Villalobos y los pilotos de ese entonces ya conocían esas áreas y a ojos de buen cubero, pues se iban para allá, me voy para acá. Entonces eso le facilitó a Roberto despegar, costeando por toda la costa, directo, sin escalas, 14 horas 50 minutos, una distancia de 1.185 millas náuticas.
Llegó a la Ciudad de México. En el siguiente, por favor. Aquí lo tenemos en la Ciudad de México, en los Llanos de Valbuena. Los que conocen la Ciudad de México, los Llanos de Valbuena es donde está la unidad Kennedy. Antes de llegar al aeropuerto hay una unidad muy grande. Esa propiedad era de la familia Braniff. Y aquí vemos pues, totalmente despejado, pero ya en Baja California, en la Ciudad de México. Desde luego lo recibió Calles, Joaquín Amaro, que era el secretario de Guerra, Luis Aviscua, director de Aeronáutica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el informador, pues, que nos prueba que efectivamente ahí estuvo ese avión en la Ciudad de México. La siguiente. También vemos que lo pasearon. Pues un hecho histórico. Aquí están estas fotografías de las calles de Tacuba de la Ciudad de México, que muestra que sí estuvo ahí el avión. Tenemos forma de probar que sí llegó el avión. Y hicieron muchos eventos ahí en la Ciudad de México para festejar este hecho. Muy bien, en Baja California 2 se propuso que fuera de la Ciudad de México a Cuba. El viaje de buena voluntad, Calles le propuso ir. Se había programado que saliera el 1 de julio. Finalmente salió hasta el 11 de agosto. En ese periodo no teníamos reportes meteorológicos como los que tenemos ahora. Sabemos que ahorita el centro de la República, el Valle de México, hay lluvias, se inunda todo. Entonces, para poder despegar de los Llanos de Valbuena lleno de lodo, pues era imposible que despegara el avión, porque necesitaba tener mucho combustible. Muy bien, salió finalmente el 11 de agosto a Cuba, también sin escalas. O sea, lo importante de estos son viajes sin escalas. O sea, la cantidad de combustible que llevaban, sin guías, facilidades aeronáuticas, pues era una proeza realmente, ¿no? Minutos. La que sigue, por favor. Este video es muy importante, a ver si logramos verlo. Es el aterrizaje en La Habana de este avión en 1928. Durante los años 20, la llegada a Cuba de cualquier avión de procedencia extranjera constituía una noticia de palpitante actualidad, y el público y la prensa encomiaban elogiosamente la hazaña de volar por los cielos del mundo. Aquí está en Baja California. Esta vez nuestro destacado representa distintos aspectos del aterrizaje en La Habana, el aeroplano conducido por el general de aviación mexicana y jefe de aeronáutica militar y civil de ese país, Roberto Fierro, al que se le tributó una acogida grandiosa por parte del pueblo cubano. Este video, pues casualmente, por suerte, lo encontramos buscando información, pero lo encontró, no me acuerdo quién lo encontró hace como 15 o 20 años. En su momento, pues me lo regalaron y ahorita ya está publicado en YouTube. Lo pueden ver en YouTube, nomás ingresando aterrizaje en La Habana del general Roberto Fierro o aterrizaje en La Habana del avión Baja California 2, y ahí está ese avión. ¿Quién tomó el video? Bueno, en el 28 pues sabemos que Cuba pues era un centro de recreo de Estados Unidos y había pues muchas personas y grabaron eso y afortunadamente lo subieron en la red. Si no, no tuviéramos ese acervo tan importante. Aquí tenemos el Universal donde festeja la llegada de Fierro a La Habana. La que sigue, por favor. Pues aquí tenemos que el 12 de agosto fue acuerdo el programa oficial Roberto Fierro, lo acompañó el embajador de México Carlos Trejo Hierro de Tejada, el Palacio Presidencial, el presidente en turno Gerardo Machado y su gabinete, juez mediador en Cuba, etcétera, etcétera. Le dieron sus reconocimientos
y unos recuerdos que enviaba el general Calles a los países que iba a visitar Fierro. La que sigue, por favor. Ahora aquí vamos a tener de Cuba a Guatemala. El 21 de agosto continuó su vuelo de Cuba de La Habana a Guatemala. Aquí nuevamente sabemos que no había reportes meteorológicos. No pudo llegar ese día a Guatemala, se tuvo que enviar a Belice. Y en Belice aterrizó en un campo de golf, pero Belice era un país, en ese entonces era británico, pero no se le avisó a Belice que iba a aterrizar Fierro, pero no tuvo ningún problema, al contrario, le dieron la bienvenida a Fierro, y la siguiente, por favor, y le ayudaron. Aquí está el informador donde dice que tuvo que aterrizar Fierro en Belice, pues, porque Guatemala se había cerrado por niebla, entonces se tuvo que enviar a Belice, la que sigue. En este campo, el cuartel Newton en 1927, que era un campo de polo, jugaba mucho polo en ese entonces, pero afortunadamente pues se encontró ese campo y ahí aterrizó pues se puede decir de emergencia, ¿no? Eso ya es el Belice. Esta fotografía es del 27, él aterrizó ahí en el 28. Visitamos Belice, hará 15 años, pero no encontramos récord de ese aterrizaje, se había perdido. La siguiente. Pues aquí tenemos los agasajos que le hicieron a Fierro en Belice, por las autoridades ahí de Belice, en la que sí. Bueno, entonces ya de Belice finalmente llegó a Guatemala un 24 de agosto. La que sigue. Después de haber reparado el avión, porque cuando aterrizó en Belice tuvo una falla en un tren de aterrizaje, que tuvo que esperar refacciones que se las enviaron de México en otros avioncitos y lo repararon. Este es el aeródromo entonces de la finca nacional de La Aurora. El 24 de agosto fue cuando aterrizó Fierro, aquí en esta pista o aeródromo, la que sí. Aquí está el comprobante. Afortunadamente me encontré un teniente coronel Jorge Antonio Ortega Gaitán, buscando información de comprobar que estuvo en esos países. Me comuniqué yo con la embajada de Guatemala, haciendo preguntas, ¿no?, para comprobar, y me comunicaron, ya bueno, esto hace como muchos años, con este señor que fue militar y guardó el acervo del periódico El Imperial, donde comprueba a las alas del triunfo, llegando a Guatemala, el mensajero de la amistad mexicana. Hicieron unas caricaturas un poco chuscas, pero aquí tenemos a Fierro con su avión en Guatemala. La que sigue, por favor. Luego el presidente de Guatemala le hizo su homenaje. El de Guatemala era Lázaro Chacón, condecoró a Roberto con la medalla al mérito militar. Este era el embajador de México, no recuerdo su nombre. En la siguiente, por favor. Ahora sí vamos a tener de Guatemala a República del Salvador. El 28 de agosto, Guatemala-Salvador, la que sí, aterrizó, bueno, esta era de tierra. Este aeródromo era de tierra, que se llamó Ilopango. Ilopango, ¿por qué? Porque hay un lago por aquí que se llama Ilopango. Este Ilopango está en el centro de la ciudad de San Salvador, y ellos tienen un aeropuerto nuevo internacional
pegado a las costas del Pacífico. Se los comento porque en su momento me tocó estar en esos países y visitar esos aeropuertos, desarrollando parte de lo poco que sé. La siguiente. Aquí tenemos otro comprobante de nuestro amigo Jorge Antonio Ortega, de la imparcialidad, donde comprueba que Roberto Fierro llega a El Salvador. Y los homenajes que le hicieron ahí, ¿no? En la que sigue. Ahora vamos a continuar a Honduras. El 1 de septiembre de Salvador a Honduras. Llega a Honduras a las 11:45 de la mañana. La que sigue. Este es el aeródromo donde aterrizó Roberto el 1 de septiembre en Llanos del Potrero. Ese aeródromo es el aeródromo de Toncontín, si no lo recuerdo. Desde luego he visto fotografías aéreas de toda esta región, está totalmente poblado. ¿La que sigue? Vamos a continuar de Honduras a Costa Rica el 4 de septiembre. Desde luego que en esos países pues, hicieron homenajes y reconocimientos, etcétera, etcétera. Porque era el boom en 1928 de lo que había hecho Lindbergh en su vuelo transatlántico. Entonces todo el mundo sabía y había mucha expectación a nivel mundial de la historia de los aviones. Muy bien, aquí lo tenemos ya en Costa Rica. La siguiente. Para aterrizar en Costa Rica había tanta gente que no pudo aterrizar en lo que era el campo de la Sabana. Se tuvo que meter a un barbecho pues, para aterrizar. Y en ese barbecho pues, dañó el tren izquierdo. Afortunadamente nada más eso. Aquí tenemos a Fierro bajando de su cucarachita, porque así le decía el avión, mi cucarachita. Pero recordemos que es un avión de cabina abierta. O sea, unas condiciones tremendas. Imagínense la temperatura a 9,000 pies. Oxígeno. O sea, eran valientes. La que sigue. Bueno, se reparó ahí el avión y aquí está el despegue de Costa Rica a Panamá. La que sigue. Espérame tantito, regresa a cabeza. Esta fotografía dice la salida de Roberto Fierro para el aeropuerto Frances. Investigando el aeropuerto, siempre pensamos que era una fotografía regalado a una dama por el nombre, pero no, él despegaba al aeródromo de Panamá que se llama Frances Field. La que sigue. Aquí lo tenemos de Costa Rica a Panamá, pero evitando, cuando salió de Honduras a Costa Rica, no llegó a Nicaragua, no había relaciones políticas o diplomáticas con Nicaragua, entonces de San José a Panamá, el 8 de septiembre de 1928. Aquí lo tenemos aterrizando en Francis Field, el 8 de septiembre del 28. Pero ¿por qué aeródromo Howard J. France? Resulta, bueno, como ustedes saben, Estados Unidos, después de que hizo el Canal de Panamá y la Primera Guerra Mundial, puso defensa. Por eso construyeron ese aeródromo, que originalmente se llamaba Cocos. Pero dentro de las pruebas, fue un piloto norteamericano de anfibios que tuvo un accidente y falleció ahí. Por eso Estados Unidos le puso a Francis Field a este aeropuerto ahora. ¿La que sí? Ay, creo que ya se terminó. No está. Bueno, aquí tenemos el reconocimiento. Este es Fierro, este es su mecánico Arnulfo Cortés, este es el mayor encargado de la base aérea, Charles Howard,
sus 3 hijos. Este personaje de aquí no lo tenemos identificado. Sabemos que había embajador de México, pero no he encontrado el nombre del embajador de México en ese momento. Por eso pues, le pusimos una cruz. Pero este que está aquí atrás fue un mecánico de Roberto Fierro Villalobos. Él trabajaba para la Fuerza Aérea de México y participó en las reparaciones que tuvo este avión en sus viajes históricos. Él se iba en barco a Centroamérica para estar ahí pendiente. Sí. Pues aquí tenemos el mayor Howard, le dijo a Roberto: espero que seas el piloto más famoso, sino el que muera viejo. O sea, se refería, los pilotos en esos años eran heroicos o héroes porque fallecían, como Carranza y muchos otros pilotos. Entonces, Howard le dijo a Roberto: bueno, pues espero que llegues a viejo, que efectivamente falleció ya entrados en años y tuvo mucha historia dentro de la Nación de México, como jefe de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera, ¿no? Él fue el que compró los primeros aviones jet, aviones que le decían aviones vampiros, por allá de los 60s. La que sigue, por favor. Pues bueno, un 18 de septiembre inicia su regreso a México. Era de Panamá a Salvador, pero pobre, aterrizó en Nicaragua, que aún uno de esos años, si ahorita sabemos que hay lluvias y muchos problemas, pues no pudo, entonces se fue y aterrizó en Tepeaca. Tepeaca está al este de la ciudad de Puebla. Yo he visitado Tepeaca, pero no tiene información. Lo visité varias veces. Él como conocía el área, porque volaba por ahí, porque había una escuela de Puebla, la escuela 5 de Mayo en Puebla, era una base de la Fuerza Aérea. Entonces Roberto conocía muy bien. Y ahí aterrizó, la que sigue. Bueno, pues aquí tenemos el informador donde Fierro aterrizó en el estado de Puebla, la que sigue. Y aquí tenemos un reconocimiento ya de Fierro con Arnulfo, y este señor era Arnulfo Cortés Benavente, y aquí están las banderas de los países que visitó Roberto Fierro Villalobos. La que sigue. El avión, cuando regresó a la Ciudad de México, lo pusieron aquí dentro de este hangar. Este hangar fueron los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas que lo inició Carranza en 1915. En 1915 se empezaron a producir aviones en México hechos de madera, hechos totalmente de madera, que les decían los tonoloches, por cierto. Pero en Tijuana, lo importante de Tijuana es que los aviones se construyeron de fuselaje de metal. Fue la primera vez en México que se construyeron de metal. Esa es la importancia que tienen los aviones que se hicieron aquí en Tijuana, de un material muy parecido al aluminio, que se llama cromo moldeno, que actualmente lo utilizan las compañías constructoras de aviones, porque es un material muy fuerte, muy resistente, que duradero, ¿no? Mejor que el aluminio, y muy liviano. Esa fue la importancia de los primeros aviones en México construidos de fuselaje de metal. Pues aquí tenemos lo condecoraron a Fierro, el mérito aeronáutico, y pone la medalla del secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca. La que sigue. Finalmente, en la Baja California 2, un 19 de enero de 1930, o sea, el avión regresó a Mexicali y por instrucciones de Amaro, el comandante Amaro, la idea era de volar de Mexicali a la ciudad de Mérida, pero el avión pues falló, y sobre el área de Sinaloa, se dice que en algún lugar de Sinaloa tuvo un accidente
sobrevivió Colorado Cupido, que fue el piloto que lo llevaba, pero el avión quedó destruido. Y Fierro siempre ha dicho